la asignación universal estaba ligada a la obligación de darse las vacunas a los chicos y de llevar el boletín del cole. Es decir, eso da una idea importantísima de concepto de a dónde se apuntaba con la cuestión. Es decir, para cobrar la asignación, el chico tenía que estar vacunado y además tenía que presentar el certificado de escolaridad, es decir, que estaba yendo al colegio, y entonces el subsidio tenía un carácter virtuoso, doblemente virtuoso, porque apuntaba a las dos cuestiones, a la salud y a la educación. Yo te diría triplemente, porque eso se engancha también con lo que hablábamos ayer, con el tema también de las embarazadas, el control de embarazadas, y el tema de las cunitas para los bebés, porque de alguna manera se usaba como gancho la cunita y la madre venía a los controles médicos. Obviamente, desde el punto de vista médico, es muy importante todo esto. Importantísimo, pero eso requiere un sentido social. Si todo se mide con la política, con la idea del ajuste, ¿cuánto podemos ahorrar en medicamentos? Entonces le suprimimos medicamentos a los jubilados. O recortamos las vacunas. Todo eso es el presupuesto. Cuando se habla de ajustar el gasto, hay que decírselo a la gente, son todas esas cuestiones que se van a ajustar. Más del 50% del total del gasto público es seguridad social. Seguridad social incluye sistema jubilatorio, la asignación universal, todo esto que estamos conversando. Entonces, cuando le están diciendo así al pasar, ayer decía Caputo, también Duhovne, bueno, nosotros tenemos que ajustar el déficit fiscal que nos dejaron de herencia, cosa que es mentira. Cosa que es mentira. Usted sabe que en el prospecto del bono de 100 años encontré una cosa fenomenal. El gobierno muestra los datos 2012, 2013, 2014, 2015 y dice que el déficit fiscal primario en el 2015 era 1.8. 7 dijo Pratgay cuando asumió que era. 1.8 dice este papelito. ¿Sabe cuánto era el desempleo según este gobierno a fines del 2015? 5.9. A fines del 2016, 7.6. En el primer trimestre del 2017, 9.2. Esos son los datos reales y eso es lo que va a seguir produciendo ese ajuste que abarca todo, las vacunas, las jubilaciones, los remedios, etcétera, etcétera. Y con el dólar ahí empezando a dispararse, peores van a ser las cosas, ¿eh? Sí, aunque yo creo que el gobierno está contento con eso, ¿eh? La cerealera, los clientes de ellos, los favorecidos de ellos. Sí. Pero por otro lado le van a empezar a remarcar precios, ¿eh? Sí, lo que sucede es que ahí hay una doble cuestión. Acuérdese cuando fue que asumió el gobierno de Macri, ellos decían que los precios ya estaban a 16 y que por lo tanto cuando se ajustaba el tipo de cambio lo único que se hacía era sincerar, acordémonos de la palabra sincerar. Y metieron una inflación de 40 y pico. Metieron una inflación de 40 y pico. Por lo tanto, si vuelve a subir el tipo de cambio, va a mejorar la competitividad argentina, los exportadores en general van a recibir un beneficio, también mejora un poco la protección frente a la entrada de productos importados, pero automáticamente las cosas para la gente van a aumentar más que los ingresos, así que en términos de calidad de vida empeora. Para mantener el dólar en la cotización que lo tenían, metieron lo de las LEVAC, pagaron los intereses que pagaron. Y el blanqueo. El blanqueo. El blanqueo, el 100 y pico de millones de dólares que han entrado, que no han pagado impuestos, que se han incorporado, no a la economía, sino al patrimonio individual sin pagar impuestos, y además con enormes beneficios de todo tipo, porque, por ejemplo, para compensar todo esto se bajó el impuesto a los bienes personales. Mire, si hay un impuesto, hay dos impuestos que son fundamentales, el impuesto a la riqueza, es decir, a las ganancias, y el impuesto a los bienes personales. Si no cobramos ninguno de los dos, si no cobramos retenciones. Ayer había una nota de una de las asociaciones del campo que dice hay que eliminar todas las retenciones de la soja porque si no, no es atractiva para los productores. Hay que hacer lo mismo que se hizo con el maíz y con el trigo. Si se bajan los ingresos, más ajuste en el otro lado de la cuenta. Esa no hay tutía ahí, ¿eh? Una de las grandes perversiones, Carlos. Cuando hablan del déficit fiscal siempre hablan del gasto. Así es. Nunca hablan de cómo se recauda. Si no recaudas, por supuesto, que vas a tener... Yo daba el ejemplo de Estados Unidos, el presupuesto que mandó ahora Trump. Por un lado, le baja el impuesto a las corporaciones 20 puntos
y a la riqueza 20 puntos, y por el otro lado recorta todas las partidas presupuestarias, menos defensa y seguridad nacional. 22 millones de personas mínimamente, si le sale bien a Trump, pagarían con su salud, con su desesperanza, esas ganancias que usted está marcando. Así es. Es terrible. El otro día, para darle al doctor, yo creo que lo dije acá, una nota que salió en La Nación sobre la salud dental en Estados Unidos, que para ahorrar los sistemas de salud no hacen tratamiento, sino que le sacan los dientes directamente a los pacientes para no hacer conductos y demás, que es caro. Y entonces, La Nación, una nota que reproduce de Estados Unidos, que reproduce el diario La Nación, dice que el 20% de las personas mayores de 65 años en Estados Unidos no tienen ni un diente. Escucha lo que le dije, el 20% de las personas mayores de 65 años no tienen un solo diente. Hay 25 millones de personas de la tercera edad que están en la indigencia. En la indigencia, en la deuda. Bueno, la deuda sigue creciendo de manera significativa. ¿Me regala después estos datos que tenía? Siempre le pido, me le quedo con los papeles. Siempre se me queda con las cosas me interesan y después las estudio. No, pero como usted también las reproduce mucho mejor que yo y mucho más que yo, así que está muy bueno. La bola de nieve de la deuda sigue creciendo de manera exponencial, pero yo diría, para dar el dato más significativo, el pago de intereses de la deuda creció 62% en un año. Y eso también es gasto público, porque yo insisto en algunas cosas y los que nos escuchan por ahí otra vez repite lo mismo. El Fondo Monetario habla del déficit primario. Hay que ajustar el déficit primario, no el total, porque el otro, la diferencia entre el primario y el total son los intereses, y eso no se ajusta. Ahí no entra la política del ajuste del gasto público. Entonces hay que concentrar todo en el déficit primario. Si sube el pago de intereses de la deuda, sube el ajuste. Nota, Caputo dijo ayer, seguimos teniendo el ratio de deuda más bajo de América Latina en relación al Producto Bruto. Agréguenle a esos datos que le di, bajo desempleo, bajo déficit fiscal, bajo nivel de endeudamiento. ¿Cuál era la pesada herencia? ¿Dónde está la pesada? ¿Sabe cuál es la pesada herencia? Que la gente ganaba bien, que había poco desempleo. La pesada herencia es la que se está construyendo ahora día por día. Ahora se está construyendo. Es una pesada herencia que va a durar 100 años. Esperemos que no, seamos un poco más optimistas. Gracias, Carlos.